Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos siempre delante del Señor, aprendiendo, conociendo la palabra de Dios. En esta mañana quiero invitarle a que oremos juntos antes de iniciar este tiempo que Dios nos permite. Oremos, por favor. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, pedimos tu bendición, la dirección de tu Santo Espíritu, Dios Espíritu Santo. Guíanos a aprender y conocer de tu palabra bendita. En nombre de Cristo Jesús nuestro Dios, muchas gracias, Padre bendito. Gracias te damos a ti, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti. Amén, amén. Amén, Señor. Dios bendito, Dios sea muy bueno siempre con nosotros en todo tiempo. Bueno, estamos en el libro de los Salmos. Hemos estado viendo algunos capítulos ya, como el capítulo 52, 53 también. Hemos hablado acerca. En el capítulo 52 habíamos visto que hay una palabra que dice en el título, dice masquil de David. ¿Qué es masquil? La palabra masquil quiere decir instrucción. David instruyendo cuando había tenido un momento difícil con un edomita como era Doeg. Doeg había sido un edomita que había dado cuenta a Saúl. Y le había comunicado al rey Saúl, le había dicho, David ha venido a casa de Ahimelech. Miren, ¿y quién había sido Ahimelech? Había sido un sacerdote. Y el rey Saúl dice, fue a buscarle hasta el sacerdote Ahimelech. Y por culpa de esa palabra que había hecho este Doeg, había eliminado a todos los sacerdotes. Es terrible lo que dice la palabra del Señor. Miren, a ver, yo quiero un poquito leerle acerca de Doeg. Ese Doeg era un especial, una persona que había compartido, pero hizo quizás mal también, porque de alguna forma denunció, habló mal de David, ¿no? Miren, y su nombre quiere decir, Doeg quiere decir temeroso de Dios. Era un edomita, siervo del rey Saúl, que había comunicado al rey que el sacerdote Ahimelech ayudó a David. En venganza, Saúl le ordenó a Doeg que matara a Ahimelech y a todos los habitantes de la ciudad de Nob. Eso está en el primer libro de Samuel, miren, ¿no? Capítulo 22, a ver, le invito a que usted me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 22, los versículos 9 al 23. Mire, aquí se nos habla. Entonces, dice, mire el pasaje, a ver, acompáñeme, el primer libro de Samuel, capítulo 22. Miren las cosas que habían pasado. Y por eso es que David decía estas palabras de oración. Miren, yo creo que en ese tiempo también nosotros cuando pasamos momentos difíciles tenemos que encomendarnos a Dios. 22:9. Miren, dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí. ¿Quién era el hijo de Isaí? David. Que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Miren, le había entregado la espada de Goliat, porque la espada que le había quitado a Goliat estaba en manos de este sacerdote. El rey envió, dice, por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor. Dijo Ahimelech, ¿no? Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí, y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Mira, habló bien de David este Ahimelech. Yerno también es tuyo, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy
a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeño. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también de la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, esto es lo que habla en este salmo, miren qué tremendo, hermanos. Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo, miren, inclusive a la gente que vivía alrededor del sacerdote. Hirió a filo de espada, así hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Miren, a este hijo descendiente de Ahitob, Abiatar le dio el cobijo. Miren, qué tremendo. Por eso este salmo, miren el Salmo 52. Mire, ¿y a quién se dirige primero? Le dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Estaba hablando al rey Saúl. El rey Saúl pero era conducido por el enemigo, por el diablo, hermanos. El diablo estaba metiendo. La misericordia de Dios es continua. Agravios, maquina tu lengua, mire, como el rey Saúl le había traído maldad, muerte. Como navaja afilada hace engaño. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah, ¿qué quiere decir meditar? ¿Qué quiere decir alabado sea Dios? Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Mire, ha escuchado las palabras de este Doeg. Ese Doeg ha ido y ha contado lo malo, lo que acabamos de leer en Primera de Samuel capítulo 22. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua, mire. Por tanto, Dios destruirá para ti. Por tanto, Dios te destruirá para ti. Te asolará, te arrancará de tu morada y te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. Medita, piensa, Selah, alabado sea el Señor. Van a ver los justos, dice, mire. Los justos se van a enterar y van a temer y se van a reír de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Por eso yo estoy con olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, está dirigiéndose a Dios. Te alabaré para siempre, porque, Señora, lo has hecho así. Esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Qué confianza en Dios, hermanos. Esa misma confianza tenemos que tener nosotros cuando la gente piense mal de nosotros. Aquí hay en el Salmo 53 dice, al músico principal sobre Malat
masquil de David. ¿Quién era Malat? Vamos a ver, mire. Malat había sido, ¿qué quiere decir? Un coro del templo. Al escuchar de esto, el Salmo 53 continúa diciendo, ahora canten, alaben al Señor. Y el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy en día, hermanos, el que dice, no, yo no creo en Dios, es un necio, dice la palabra del Señor, mire. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. El que dice, no hay Dios, no existe Dios. O Dios está muerto, dicen algunos, ¿verdad? Dios no, ¿acaso Dios vive? Hay gente que dice, hermanos. No hay quien haga bien, dice. Dios, miren, qué tremendo lo que dice. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miren, Dios está mirándonos, hermanos. Dios está viendo nuestro corazón. Sabe si realmente estamos confiando en el Señor. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Eso dice en el Salmo 23 también, ¿verdad? O en Romanos capítulo 3, versículos 23 o adelante, donde dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se han corrompido. Mire, este pasaje nos menciona lo mismo. Es un contexto de lo que está escrito ahí. O lo que está escrito en Romanos también es el contexto de esta parte. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, ni siquiera uno. A ver, vamos a Romanos capítulo 3, vamos a ver. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Lindo lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 9 adelante, ¿no? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ay, sí. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Señor. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué tremendo. El pasaje, hermanos, que está aquí. No tienen conocimiento, dice en el Salmo 53, volviendo al libro de los Salmos, capítulo 53. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Dios no invocan, a Dios no hablan de Dios. Cada uno se había vuelto atrás. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Así es, hoy en día la humanidad es así, hermano. O sea, personas que conocemos dicen esto. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Miren qué hermoso lo que dice esta palabra. Dios ha esparcido a los huesos del que puso asedio contra ti. Todos asediaban en ese tiempo contra David, porque el rey había ordenado, el rey Saúl había ordenado, si lo encuentran, mátenlo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que dice. Porque Dios ha esparcido los huesos de los que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los ha desechado. Oh, dice, si saliera de Sion la salvación de Israel, ojalá la salvación llegue a todas las personas. Hoy en día, hermanos, cuánta gente que conocemos, cuántos amigos, compañeros quizás de trabajo, compañeros quizás hasta de los estudios, todavía no conocen a Dios. Dios quiere que los conozcan. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, mucha gente está cautivo en el pecado, cautivo en sus cosas. Se gozará Jacob y se alegrará Israel.
Israel se alegrará cuando conozcan a Dios. Qué lindo. En el capítulo 54, miren lo que nos enseña. Al músico principal, dice, en Nejinot. ¿Qué es Nejinot? Quiere decir instrumentos de cuerda. Quizás agarraron unas arpa, empezaron a tocar arpa, o en este tiempo guitarras. Masquil, Nejinot, masquil de David. Instrucción, dice. Cuando tocaban David estaba instruyendo con estas palabras al pueblo de Dios. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, otra persona, mire, este Sif, ¿quién había sido? Había sido otra persona que había denunciado. A ver, le voy a invitar para que veamos quién era Sifeo. Mira, Sif, así se conocía. Qué tremendo, hermanos. Pero yo creo que este es el tiempo que tenemos que conocer y estudiar. Amén. Sí. Mire qué lindo. Aquí está Sif. Aquí está Sif, dice que era descendiente de Negev de Judá. ¿No? Descendiente de Caleb había sido. Mire. ¿No? Descendiente de Judá. Sifeos, habitantes de Sif. En Primera de Samuel, capítulo 23. A ver, usted me vuelve a acompañar a Primera de Samuel. Queridos hermanos, continuamos, por favor. Vamos a seguir viendo el capítulo 54, donde se nos habla de Nejinot. ¿Qué había sido Nejinot? Los instrumentos de cuerda, como una arpa, una guitarra. Y aquí nos habla de que hay otra persona que lo denuncia, como los cifeos. ¿No? Estos habían hablado con el rey Saúl y le habían dicho, David está escondido en nuestra tierra. Miren, ¿y quién había sido Sif? Había sido un descendiente, ¿no?, de la tribu de Judá. Y vemos de que este Sifeo era un habitante que estaba este pasaje podemos ver en Primera de Samuel capítulo 23. Estábamos para hacer lectura, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 23, versículos 19 adelante, miren. Primera de Samuel, le invito a que me acompañe, por favor. Capítulo 23 de Samuel. Sí, miren, aquí vamos a ver. Que está muy interesante, ¿verdad? La palabra del Señor, capítulo 23, versículo 19. Dice lo siguiente. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra? En las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto. Por lo tanto, dice, miren qué tremendo, Rey, desciende pronto, ahora conforme a tu deseo, y nosotros te lo vamos a entregar. Vamos a entregar en la mano del rey. Y Saúl les dice, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Vayan pues ahora, asegúrense más, conozcan más y vean el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es un astuto en gran manera. Observen pues e infórmenme de todos los escondrijos donde se oculta y vuelvan a mí con información segura y yo iré con vosotros y si él estuviera en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba del sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a David diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país.
Qué tremendo, hermanos. Y volviendo, miren, volviendo al capítulo 53, 54 del libro de Salmos, que estamos haciendo lectura. Oye, oh Dios, dice, miren qué lindo. Sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Defiéndeme de esta persecución de Saúl. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. ¿Quiénes eran estos extraños? Sif y toda su gente. Hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Medita, Selah. Alabado sea Dios. He aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Quién más, hermanos? Dios es el único que nos ayuda, sí, el único que nos protege. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad, Señor. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré a tu nombre, oh Jehová, porque Dios es bueno. Porque Él me ha librado de todas las angustias y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Qué tremendo, hermanos. Otra vez, al músico principal, instrumentos de cuerda. Masquil de David. Instrucción de David. Escucha, oh Dios, mi oración. Y no te escondas de mí, de mi súplica, por favor. Está atento y respóndeme. Qué oración, hermanos. Señor, respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz de mi enemigo. En ese tiempo, ¿quién era el enemigo de David? El rey Saúl, ¿no? Por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persigue. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí. Y terror me ha cubierto. Y dije, ¿qué me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente lejos podría huir. Volaría al desierto. Selah. Medita. Alaba a Dios. Alabado sea Dios. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Señor, destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás somos perseguidos por alguien? Quizás alguien habla mal de nosotros. Señor, confúndelos. Haz que su lengua sea confundida, que no digan nada bueno. Señor, Dios mío, ni nada malo. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrento a un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, miren qué tremendo, hermanos, aquí, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. ¿Quién había sido ese que estaba ahí a su lado? Cuando el Señor estaba orando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estuvo orando y vino Judas. Ese era el amigo, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Judas estaba al lado del Señor. Judas compartía con él y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. ¿Se acuerda de Judas, verdad? Y en el libro de los Hechos está, ¿no? ¿Cómo murió Judas? ¿Por qué dice descienda su cuerpo al Seol? A ver, vamos al libro de Hechos. Yo creo que, hermanos, realmente es para meditar todo lo que leemos.
en el capítulo 1, versículo 16, dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David, acerca de Judá. Lo que acabamos de leer, hermanos. Y que fue guía de los que prendieron a Jesús. Miren, David habló ya habló de Judas hace por lo menos unos 500 años atrás. Habló de Judas, dice, que fue guía de los que le prendieron a Jesús. Este Judas era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera, aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Qué tremendo, hermanos. Y este pasaje precisamente que dice, ¿no?, un guía, mi familiar, dice, que juntos habíamos comunicado. Miren, el Señor a través de esta palabra ya nos estaba anunciando que iba a venir alguien que iba a traicionar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte le sorprenda, descienda vivo al Seol. El Seol aquí quiere decir tumba, el lugar donde se entierran a los muertos, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y continúa diciendo el versículo 16: en cuanto a mi Dios, clamaré, a Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian y temen a Dios. Así es, hermanos. Hay gente que habla mal. Hay gente que habla mal de nosotros. Quizás habla mal de ti, hermano o hermana. Quizás dice, esa persona yo lo conozco, es así. Hay una meditación, dice, Selah, medita, piensa, habla con Dios. Y dice el verso 20, ha extendido el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. ¿Usted está en paz con Dios? El enemigo siempre va a extender sus manos para dañarnos. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Confía en Dios, hermano, confía en el Señor, dice. No dejará para siempre al caído, siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Qué lindo. Amén, lindo, ¿verdad? Yo creo que vamos a quedar aquí, mis hermanos. Nuestro tiempo se ha agotado. Vamos a continuar en nuestro próximo estudio que tengamos. Vamos a continuar con el capítulo 56. Tome nota, anótese. Vamos a continuar con el capítulo 56. Viendo, porque aquí dice, ¿no? Al músico principal sobre las palomas silenciosas en un paraje muy distante. Mictam. ¿Qué es Mictam? Oración de David contra los filisteos que le aprendieron en Gat. Gat era una ciudad filistea. Ahí lo tomaron a David, lo apresaron. Ahora ya los filisteos, ¿qué son los filisteos? Figura de los espíritus, figura de que el enemigo siempre está atacando. Muy bien, vamos a quedar aquí, queridos hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que nos das a conocer. Hemos visto cómo, Señor, gente que se levantó en contra de David.
hay gente también que se levanta en contra de los cristianos, en contra de los hijos de Dios. Por eso en esta mañana nos encomendamos para que tú nos guardes, Señor. A partir de este momento, tú nos des, Señor, la cobertura, Señor Dios Santo. Estamos en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana bendigo a todos mis hermanos que han estado en sintonía en esta mañana y los que van a escuchar este video. Sea Dios bendiciendo al pueblo de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga.